Bueno, entonces la idea de hoy es que hablemos del análisis y la interpretación de resultados. Hagamos como un resumencito, un repasito de lo que fue el módulo 4. Entonces, bueno, ya vimos objetivo y alcance, análisis de inventario y en el módulo 4 vimos la evaluación de impactos, ¿cierto? Entonces, recordemos que nosotros podemos seleccionar los indicadores que queramos evaluar en la huella de agua dependiendo del objetivo que tengamos. Si vamos a evaluar un solo indicador, debemos dejar claro, especificar que si evaluamos solamente eutrofización de agua fresca, entonces debemos decir que es una huella de agua por eutrofización de agua fresca, ¿sí? O si vamos a evaluar indicadores de degradación e indicadores de escasez, podemos decir que es una huella de agua integral. Eso es un poco lo que vimos en la sesión pasada. Y que para hacer la evaluación del impacto de la huella de agua, entonces teníamos una información que venía del inventario donde sabíamos cuál era la extracción de agua, el consumo de agua, si teníamos vertimientos, podemos tener también información de los contaminantes y para hacer la evaluación de impacto requerimos unos factores de caracterización, ¿cierto? Que veíamos y hacíamos la analogía con los inventarios de gases de efecto invernadero, que seguramente muchos ya lo hemos hecho para nuestra organización, donde tenemos un dato de actividad y lo multiplicamos por un factor de emisión y ahí tenemos el resultado de gases de efecto invernadero. Lo mismo para la huella de agua. Tenemos un dato de actividad, lo multiplicamos por un factor de caracterización y ahí tenemos nuestro resultado para la huella de agua, dependiendo del tipo de indicador que estemos evaluando, que acá, por ejemplo, tenemos estos de acá, indicador de escasez o de toxicidad humana, de radiación ionizante o de eutrofización de agua dulce o agua marina, de acidificación, de contaminación térmica, de ecotoxicidad. Tenemos también, recordemos que tenemos estos indicadores, se les llama indicadores de punto medio, porque estos indicadores nos dan el resultado en una unidad específica, ¿cierto? Y también podemos evaluar indicadores de punto final, que para estos indicadores de punto final se hace una normalización de los resultados y una ponderación para llegar ya a unos resultados en términos de salud humana, de cómo afecta esa huella de agua, pues la salud humana y la calidad de los ecosistemas para llegar a un puntaje único en una unidad de medida única que por lo general es puntos, ¿sí? Puntos como de impacto en la huella de agua que nos sirve para, digamos que poder comparar entre los diferentes indicadores que tenemos acá, porque llegamos a una única unidad de medida. Entonces, eso era lo que hablábamos en la sesión pasada. Hicimos también un ejercicio que ahorita lo vamos a continuar para ver cómo sería el análisis de resultados. Hicimos un ejercicio del cálculo de la huella de agua para la fabricación de unas galletas. Ahorita retomamos ese ejercicio. Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es primero, vamos a ver cuáles son esos aspectos claves para la interpretación de resultados, darles como algunos tips que uno de pronto como en la experiencia que tiene en el tema, pues es lo que normalmente hace, ¿cierto? Em, Después vamos a revisar o vamos a comentar un poco lo que es el análisis de sensibilidad y con el ejercicio lo vamos a interiorizar un poco mejor. Vamos a ver qué es un análisis de sensibilidad, para qué se hace, serían los pasos para hacer ese análisis de sensibilidad. También vamos a revisar cuáles son las limitaciones del análisis de la huella de agua. Aquí también vamos a hablar un poquito de la incertidumbre, de cómo de pronto se puede calcular la incertidumbre. Vamos a ver cómo, en qué consiste la verificación y la revisión crítica y cuáles son como esos ítems fundamentales que debe tener el informe de la huella de agua. Ya saben que si tienen alguna pregunta durante la explicación, si quieren me la van comentando, pues si abren el micrófono, que me queda más fácil, o si de pronto hay algo en el chat, me cuentan porfa, para que de pronto no la dejemos pasar y así la vamos resolviendo. Bueno, entonces, la interpretación de resultados, digamos que pues uno pensaría que sería únicamente como
ver qué resultados tengo y dar una descripción de qué me dicen esos resultados. Pues eso es como el primer paso para esa interpretación, que sería lo que dice acá, como identificar cuáles son pues como los aspectos más significativos de esa evaluación de la huella de agua, ¿sí? Eso sería como una interpretación básica, lo primero que hay que hacer. Pero aparte de eso, debemos también considerar el análisis de integridad, sensibilidad y coherencia. ¿Qué quiere decir eso? Puede que yo esté evaluando la huella de agua para 1 kilogramo de galletas, ¿cierto? Siguiendo con el ejemplo, y resulta que esa huella de agua para 1 kilogramo de galleta me da, voy a decir una cifra absurda, 100.000 millones de metros cúbicos de agua para 1 kilogramo de galleta. Entonces, puede que yo no tenga muchos datos de referencia de escasez de agua, pero ya de entrada ese valor tan alto pues lo pone a uno como a dudar, ¿cierto? Entonces uno podría tener, yo les hablaba en la sesión anterior de las declaraciones ambientales de producto, son como unos documentos donde las empresas publican su huella ambiental, no solamente en huella de agua, pero digamos que esa huella ambiental tiene un ítem donde muestran la escasez de agua, incluso muestra la eutrofización, entonces yo ahí podría decir, ah, bueno, si yo estoy en la industria alimenticia y tengo esta huella para las galletas, puedo buscar una declaración para galletas y ahí puedo verificar, puedo tener como ese dato de referencia para ver qué tan alejado estoy de ese resultado. No como para decir, ah, no estoy mejor, estoy peor, sino que por lo menos para yo ver si en términos o en el orden de magnitud es coherente como con esos resultados de referencia. O también podría mirar un artículo científico, o sea, tratar de buscar como una fuente secundaria donde hagan una evaluación igual o similar a la que yo tengo para ver que esos resultados sí sean coherentes y no ir ya a reportar un valor porque fue lo que me dio y creer ciegamente en ese resultado. Entonces, de eso se trata primero como ese análisis de integridad. Vamos a ver ahorita bien en sí lo que es la sensibilidad, pero en términos generales es mirar cómo cambian los resultados de mi estudio si hago variaciones en algún parámetro. También lo puedo utilizar para ver de los supuestos que realicé, eso que tanto está afectando en mi huella de agua. Igual ahorita lo ampliamos más. También en esa interpretación debo revisar cómo se está viendo reflejado los aspectos geográficos y temporales. Entonces, en las sesiones pasadas veíamos que la huella de agua depende mucho del lugar en donde yo esté, pues donde esté mi instalación, y lo veíamos más que todo en el indicador de escasez porque hay factores de caracterización discriminados por cada región. Entonces veíamos que no era lo mismo tener un proceso, pues un consumo de agua en una zona de escasez de agua como el Guajira, a tenerlo en una zona de mayor disponibilidad de agua, por ejemplo, en los llanos, aquí en Colombia, ¿cierto? Hablando del caso de Colombia. Entonces, digamos que en esa interpretación debo también analizar cómo se está viendo afectada mi huella de agua según la zona en donde yo estoy y también puedo incluso revisar como factores o datos adicionales de cómo es la escasez de agua o la calidad de agua en la zona donde yo estoy para así también poder identificar qué riesgos tengo, ¿cierto? En esa zona, ya sea un riesgo reputacional porque estoy vertiendo un agua como muy contaminada y en la zona hay pues como una comunidad que está muy pendiente de eso o en la zona digamos hay bastante escasez y aparte yo de consumir agua estoy dándola en una calidad como muy baja, entonces pues digamos que ahí empezar no solo quedarnos como en lo que es ese resultado de huella, sino que ver eso entonces qué nos está diciendo según el contexto en el que estoy. Bueno, las conclusiones de la huella de agua, que ya es como con base en toda la información que tengo, pues ya llegar como a una conclusión, a ver si cumplí con el objetivo del estudio, em, si el alcance, digamos que fue adecuado o si debo hacer un ajuste en el alcance, porque también veíamos que las etapas para la huella de agua son iterativas, que puede que yo ya llegue a la interpretación, pero ahí justo me di cuenta de algo que implica que me tenga que devolver porque de pronto no incluye una materia prima que sí es relevante, ¿cierto? Entonces ahí puede que en esa etapa de interpretación yo me devuelva ajustar los límites del sistema, volver a hacer el inventario, la evaluación de impactos y obtener un nuevo resultado.
Aquí también en esta etapa debo revisar o concluir cuáles son las limitaciones de la evaluación de la huella de agua. Nosotros no siempre tenemos toda la información o todas las herramientas para cubrir en un 100% los datos, por ejemplo, los datos del inventario o los factores de caracterización. No sé, puede que haya un dato que yo no pueda medir, que no pueda cuantificar, que sea muy difícil, o puede que haya un factor de caracterización que definitivamente no lo encuentro en ninguna base de datos porque es una actividad muy específica en la empresa. Entonces, en ese caso, pues yo puedo decir que es pues, que eso fue una limitación en la huella y pues también digamos que la tarea de ahí en adelante es que si el otro año voy a volver a evaluar la huella, pues tratar de que esa limitación la pueda superar, ¿cierto? Que si resulta que yo no pude medir, no sé, la cantidad de residuos sólidos que se iban para incineración, porque no sé, porque ese año pasó algo con información, porque no tengo los certificados, bueno, cosas pueden pasar. Entonces, si yo reporto eso como una limitación, ya yo voy a ver cómo voy a gestionar esa información para que el otro año pueda incluirla ahí dentro del estudio. Lo importante aquí es ser transparentes con la información, o sea, si no pude obtener un dato, pues decirlo, ¿cierto? Y también en la interpretación, hacer la norma dice que se debe hacer una evaluación cualitativa y o cuantitativa de la incertidumbre. Ya ahorita más adelante vamos a ver específicamente quiere decir eso y cómo lo podríamos hacer. Bueno, entonces en la primera etapa, digamos que lo primero para la interpretación de resultados, como les decía ahorita, como lo más básico, es yo analizar qué me está diciendo ese resultado que obtuve. Como les decía, pues uno se puede basar como, primero, como validar que ese resultado sí es coherente, ¿cierto? Basándose en información secundaria, pero entonces ya cuando yo diga, listo, ese resultado está bien, ok, entonces ya yo ahí sí paso como a interpretar qué me está diciendo esos resultados. Entonces, lo que normalmente uno hace es como primero identificar en cuál etapa del ciclo de vida está la mayor contribución a cada indicador de la huella de agua. Entonces empezar a mirar si es que está en las materias primas, si está en la producción, si está en el fin de vida. Listo. Primero identifico la etapa. Igual ahorita lo vamos a ver cómo sería con el ejemplo. Después de que yo identifique esa etapa o esas etapas, porque a veces los impactos pueden estar muy distribuidos, 30% en materias primas, 30% en producción y 30% en fin de vida, puede pasar. O también hay casos en los que el 90% están materias primas y el otro 10% en las otras etapas. Entonces, listo. Cuando yo ya identifique dónde está ese mayor impacto, entonces empiezo a mirar en qué procesos están esos impactos, ¿cierto? Entonces, sí, identifiqué que el mayor impacto en la huella de agua estaba en la producción, entonces voy a mirar si es que esa huella o ese impacto se debe no sé, a un proceso de combustión, o si se debe al proceso que más agua consume, o si se debe a un vertimiento que tengo en ese proceso. Una vez yo identifique el proceso, o sea, la idea es como ir de lo más general a lo más específico para ahí ya ir identificando como en qué me puedo enfocar para plantear las acciones de reducción. Entonces, listo, yo ya identifiqué que el mayor impacto estaba en la producción y que el proceso de mayor impacto es un proceso donde está el mayor vertimiento, ¿cierto? Entonces ya después de que yo vea cuál proceso es, entonces puedo mirar qué actividad es. Entonces, no sé, puede que ese proceso tenga, no sé, sea un lavado, es un proceso donde tengo un lavado y tengo un vertimiento de grasas. Entonces ya ahí yo empiezo a decir, bueno, resulta que esas grasas son las que me están dando un mayor impacto en este indicador, ¿cierto? O sea, como que yo ir de lo general a lo más específico. Y ya cuando yo llegue como a ese punto, pues obviamente aquí, en este ejemplo que les estoy dando, estoy llegando a que la grasa es el de mayor impacto, pero pues digamos que yo puedo hacer eso como con todas las sustancias o con todas las etapas del ciclo de vida, como para ir sacando como esos puntos críticos. Cuando yo ya identifique como cuál es esa actividad específica de mayor impacto, entonces ya yo me pregunto, venga, esto se debe a que la cantidad de grasa, pues hagamos el ejemplo con la grasa, esto se debe a que la cantidad de grasa
es muy alta, o sea, al que el dato de actividad es muy alto, o a que el factor de caracterización para la grasa específicamente es muy alto. Entonces, ahí ya yo, digamos que si yo identifico, no, es que se vea que la grasa es muy alta, entonces yo digo, ah, no, tengo que mirar cómo hacer en el proceso para que esa cantidad de grasa sea menor, ¿cierto? Cuando el factor de caracterización es muy alto, ahí sí es más difícil gestionar, entonces casi que todo se lleva a disminuir como la cantidad que estoy virtiendo de esa sustancia específica. Vamos a ver el ejemplo para que pues todo esto que les estoy diciendo tenga como un poquito de sentido. Entonces, em, en la sesión anterior estábamos hablando de una producción de unas galletas. Entonces teníamos acá los datos de entrada para la producción de 1 kilogramo de galletas y el ejercicio pedía saber cómo, cuál era la huella de agua para cada galleta, ¿cierto? Entonces, teníamos acá como la fórmula, por así decirlo, la formulación de esa galleta, teníamos que era 55% de harina, 15 de azúcar, 25 de margarina, 5% de huevo y 0,5% de cacao. Teníamos acá el peso del empaque, la electricidad que se consumía para hacer las galletas y un consumo de agua en la producción que era por lavado de máquinas. Yo le agregué este para que viéramos también el ejercicio completo como en todo el ciclo de vida, le agregué este que es el fin de vida del material de empaque. Entonces, esta columna se la agregué y aquí teníamos, bueno, el origen de cada materia prima, cuánto consumía de agua como la producción de esa materia prima o de electricidad y los factores de Aware, de escasez y los factores de caracterización para estos 4 indicadores de degradación. Eso fue lo que vimos la sesión anterior y acá hicimos los cálculos para evaluar esos impactos de esa huella de agua por escasez acá y por degradación. Ahí quedamos. Lo único que le agregué, como les digo, es esta etapa de fin de día del empaque. Y entonces, ya yo teniendo estos resultados, ¿cómo hago la interpretación? Entonces, acá tenemos los resultados en porcentajes y acá hay como unas preguntas para la interpretación. La primera pregunta es, ¿cuál es la etapa con mayor aporte a la huella de agua? Aquí lo que hice fue, para cada indicador, lo que hice fue revisar por materia prima para cada indicador cuál era el porcentaje como de aporte del indicador al total. Entonces, por ejemplo, tenemos la escasez de agua, que es esta. De la escasez de agua, la harina. Este es el dato de la harina para escasez de agua. Entonces, ¿qué porcentaje de escasez representa la harina versus el total? Entonces, por eso vemos acá la división, el resultado para la harina dividido el total para todo, que sería la suma de todos los impactos. Y aquí me da este resultado para la harina, para el azúcar, para la margarina, el huevo, bueno, etcétera. Y lo mismo para cada indicador en eutrofización de agua dulce, entonces lo mismo, cuánto aporta el dato de la harina al total de la huella por eutrofización de agua dulce. Listo, para que sepamos cómo, de dónde salen esos porcentajes. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la etapa con mayor aporte a la huella de agua? Si yo lo pregunto así tal cual, probablemente me dirían como, venga, ¿cómo así que cuál es la etapa? Pues acá tengo materias primas, producción y fin de vida. Pero resulta que si yo miro por escasez de agua, la etapa de mayor aporte, bueno, acá está el resumen, por etapas. Aquí está por como por actividad o por proceso, por materia prima, y aquí está por etapas. Entonces, eh, si la pregunta es cuál es la etapa con mayor aporte a la huella de agua, pues acá pues está como medio, pues todo distribuido en materias primas, pero puede pasar también que en producción, no sé, que aquí en eutrofización, en producción sea al contrario, aquí el 99 y aquí el 0,67. O sea que esta pregunta, pues no, pues aquí sí tiene sentido, pero no siempre va a ser así porque lo que deberíamos hacer es analizarlo por cada indicador, ¿cierto? Porque tenemos indicadores de punto medio, ¿cierto? Que son estos con unidades específicas de medida. Entonces, más bien, empecemos con esta pregunta. ¿Cuál es la etapa de actividad con mayor aporte a la escasez de agua?
Ah, bueno, entonces ahora sí, a la escasez de agua, la etapa con mayor impacto es la etapa de materias primas. Tiene un 99-95% del impacto. Y si yo miro acá, entonces, ¿a qué actividad se debe el mayor impacto en la escasez? Entonces, a la harina. ¿Sí? Recuerden entonces, voy etapa, actividad o proceso y puedo ya empezar a ver la sustancia, pues aquí no tenemos información específica como para saber en la producción de harina qué fue específicamente lo que hace que la huella sea tan alta, pero entonces, ¿qué podríamos empezar a mirar? Si vemos acá la fórmula, como la formulación, resulta que la harina es el mayor, como el que está en mayor porcentaje en peso. ¿Cierto? Entonces está en un 55%, entonces ya ahí va teniendo sentido, ah, bueno, es la materia prima que está en mayor cantidad, tiene sentido que sea la materia prima que pueda dar como un mayor aporte en la escasez, por ejemplo. Si nos vamos por eutrofización de agua dulce, entonces aquí pasa algo muy interesante y es que ya, si vemos, listo, la etapa sigue siendo materias primas, la etapa de mayor aporte, pero ya la materia prima con mayor aporte a la huella de agua no es la harina, sino que es la margarina. Entonces ya ahí uno dice, ah, venga, ¿y cómo así? ¿Por qué será que la margarina tiene mayor aporte sabiendo que la materia prima más pesada en la fórmula es la harina, ¿cierto? Como lo veíamos acá. Entonces, estaba diciendo que con la escasez de agua vemos que la harina es la de mayor aporte en materias primas y que tiene sentido, pues porque la harina tiene el 55% en la fórmula, ¿cierto? Pero ya cuando vemos eutrofización de agua dulce, vemos que el de mayor aporte es la margarina y la margarina es un 25% de la fórmula. Entonces ya uno se empieza a preguntar, venga, ¿por qué? Si tuviéramos como toda la información de la base de datos, pues por ejemplo las bases de datos como EcoInvent nos dicen, por ejemplo, para la producción de harina, entonces discriminan qué se necesita y qué tiene mayor aporte como en cada indicador. Entonces, si abriéramos margarina, nos podría decir, ah, no, es que la margarina, no sé, voy a decir un ejemplo. Es que la margarina, el 80% del impacto de la margarina es la producción del, del aceite, la etapa como de la extracción. Y el 20% es el transporte, por ejemplo. Entonces ya antes empieza uno a mirar, ah, bueno, entonces resulta que la margarina tiene como un impacto importante por el proceso de extracción. Entonces puede que aquí estemos utilizando margarina de canola y yo diga, ah, no, venga, ¿qué pasaría si yo utilizo margarina de girasol, por ejemplo? O de soya? Entonces puedo empezar a mirar si de pronto cambiando esa materia prima puedo seguir cumpliendo como con los requerimientos del proceso, que el sabor siga siendo igual, pues o que no hayan variaciones como importantes en el sabor y que ahí efectivamente si encuentro una margarina con menor impacto en la huella de eutrofización de agua dulce, pues puedo hacer un cambio. Entonces miren que ahí ya empieza uno como a analizar y a ligar esa interpretación de resultados con las posibles estrategias para reducción de la huella de agua. Si nos vamos ya por el... Vanessa, Sí. antes de que avancen por acá, tienen una preguntita en el chat, entonces te la quería pues leer para que pudiéramos dar respuesta y no pues sigas avanzando. Entonces dicen, es decir, que uno no puede generalizar la huella de agua, sino que debería ser la huella de agua asociada a uno de los indicadores, escasez, eutrofización, etcétera. Ujú, Esa así es la es. pregunta. Así es, digamos que no puedo, pues acá uno podría concluir, listo, que por etapa es materias primas, pero cuando ya yo empiezo a desagregar por cada actividad, resulta que dependiendo del indicador que yo esté evaluando, me va a dar una materia prima u otra como con el mayor impacto. Entonces la idea es como ir evaluando o analizando indicador por indicador para ya al final llegar como a una conclusión. También ahí les explicaba que hay unos indicadores ya de punto final, ¿cierto? Que esos indicadores sí me dan como un resultado, por ejemplo, de la escasez de agua en puntos, eutrofización de agua dulce en puntos, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a esos indicadores de punto final, ahí sí ya yo puedo como mezclar y sumar todo, ¿cierto? Y sumar todo y revisar en total cuál es la materia prima con mayor impacto, porque voy a tener ya todo en términos de puntos.
pero digamos que la recomendación es no saltar directo a ese, como a esa fase de punto final, sino que primero analizar así como lo estamos haciendo y ya al final puede que para yo concluir y concretar me vaya a punto final para de pronto empezar a priorizar, pero la idea es que lo hagamos así como les voy explicando, como indicador por indicador. Gracias por la respuesta. Yo tengo otra pregunta pequeñita. Dime. O sea, no cobraría sentido si yo analizo la huella de agua solamente, por ejemplo, desde el punto de vista de la escasez. Pues, o sea, es decir, el análisis de huella de agua debería ser con todos los indicadores asociados o desde la norma quedaría un análisis incompleto o no cobraría sentido. Bueno, desde la norma es válido, totalmente válido, hacer solo huella de agua por escasez, ¿cierto? Porque la norma te da como la libertad de que tú digas el objetivo de tu estudio, ¿cierto? Y de acuerdo con el objetivo que tú selecciones qué indicador vas a evaluar. Entonces, puede ser que para tu empresa, por el tema de la estrategia hídrica y demás, para tu empresa, por el momento, pues o en una etapa inicial, diga no. Yo solo quiero saber mis impactos en la escasez de agua y es totalmente válido para la norma, solo que la norma te dice, si vas a evaluar solo escasez, debes decir que es una huella de agua por escasez y es totalmente válido. Y ahí tú analizas solo el indicador de escasez. Pero pues a modo personal diría que como que uno puede ir trabajando como por pasitos, ¿cierto? Como ir escalonando. Entonces, si en mi análisis inicial empecé solo con escasez de agua, pues la idea es que ya yo en el futuro pueda decir, bueno, ya gestioné o ya vi lo de escasez, voy a empezar a incluir los otros indicadores para ver cómo me va. Eh, pero pues la verdad, yo siento que sería mejor uno de una vez evaluarlos todos para poder identificar esto que estamos viendo acá. Pero pues, como te digo, es totalmente válido empezar solo con un indicador. También puede ser, vea, es que soy del sector pues de la agricultura. Y para la agricultura puede ser muy relevante los indicadores de eutrofización, ¿cierto? Por el tema del uso de fertilizantes. Entonces, lo mismo, puedo empezar evaluando fertilizantes, pues, perdón, eutrofización y ya ir como escalando mi análisis. Pero, o sea, todo es totalmente válido, siempre y cuando lo justifiques como a la luz del objetivo de tu estudio de huella de agua. No sé si ahí queda claro como la Sí, duda. sí, Vanessa, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, bueno, les estaba hablando de la margarina. Probablemente, por ejemplo, lo que son los indicadores de eutrofización, se ven totalmente afectados por ejemplo, este que es el de agua dulce. Miren que el indicador es kilogramos de fósforo equivalentes, entonces va a estar muy afectado por los fertilizantes, ¿cierto? Entonces, seguramente por eso la margarina acá tiene ese impacto tan alto, incluso más alto que la harina, pues no conozco como a detalle los procesos de producción de harina y margarina, pero puede que para la producción de harina, pues no sé, que para el trigo no se requiera tanto fertilizante como si se requiere para, no sé, para la canola, ¿cierto? La eutrofización marina, entonces ya en eutrofización marina empezamos a ver como un poquito más balanceado que el 43% se debe a la harina y el 41% a la margarina. Entonces, la eutrofización, ya sea de agua dulce o marina, se ve muy afectada por fertilizantes, pero también, por ejemplo, miren que las unidades de la eutrofización es nitrógeno, ¿cierto? Entonces, lo que hemos pues también identificado es que cuando tengo procesos de combustión, ese indicador de eutrofización se ve también muy afectado porque en la combustión se generan compuestos nitrogenados que al fin y al cabo cuando uno llegue y evalúe la eutrofización, aunque tengo emisiones al aire, eso finalmente pues en el ciclo puede llegar como a un cuerpo de agua también como disolviendo esos compuestos nitrogenados y causar eutrofización, ¿cierto? Entonces aquí en esta eutrofización marina, miren que ya empieza a aparecer un poquito el azúcar, la electricidad empieza a tener como un factor importante, entonces también como por esos procesos de combustión. En la ecotoxicidad, entonces en la ecotoxicidad vemos que se ve muy afectado el azúcar, pues el azúcar tiene un impacto importante, la margarina también,
Entonces ya empezamos a preguntarnos, listo, ya empezó a figurar el azúcar como pues como una materia prima con impacto en la huella de agua, porque el azúcar tiene impacto en la ecotoxicidad. Entonces, como les digo, cuando tenemos acceso a las bases de datos, es muy bueno porque uno ahí puede como empezar a desglosar y saber como cuáles son las actividades específicas en la producción de azúcar que hacen que tenga una huella importante en ecotoxicidad. Pero aquí pues como para términos del análisis, la ecotoxicidad se debe más que todo como a la liberación de sustancias tóxicas al ambiente o a cuerpos de agua. Entonces puede ser que para la producción de azúcar, si no estoy mal, se requiere como hidróxido de sodio, bueno, algunos químicos como para hacer esa síntesis. Entonces puede ser que por eso la ecotoxicidad empiece a tener como un valor importante. Y la acidificación, entonces también esa la vemos un poco pues, más distribuida como en todo. Entonces tenemos que por la harina es el 49%, de ahí le sigue la margarina que es el 23%, el azúcar, aquí ya la electricidad tiene un valor más importante que es del 11,6%, y resulta que la acidificación se debe también a las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente pues a las emisiones de carbono. Entonces puede ser que por eso ya la electricidad nos esté dando ahí como un valor importante, porque para producir electricidad en Colombia tenemos una matriz energética renovable y otra que es no renovable. Entonces, por ese porcentaje no renovable que es a partir de combustión, entonces ahí nos empieza a aportar como los impactos en la electricidad. Ah, Vanessa, ¿usted por qué sabe eso? Ah, bueno, porque ya como que estudiando cada categoría de impacto me he dado cuenta de eso, ¿cierto? Como de ABA. ¿Qué, qué afecta la acidificación? Pues así como para resumir, la acidificación muchas veces es por temas de combustión. La ecotoxicidad por, como les dije ahorita, sustancias tóxicas que se liberan al aire, al agua o al suelo. Eutrofización marina por el tema de fertilizantes, pero también lo afecta mucho la combustión. Y la eutrofización de agua dulce por más que todo esto, más que todo por fertilizantes. Y la escasez de agua sí depende mucho como de la zona donde se hace la producción de la materia prima y por la actividad como tal. Hay unas materias primas o unos procesos que requieren como mayor cantidad de agua. Entonces la escasez de agua está ligada al consumo y a la zona donde se haga ese consumo. ¿Qué pasó acá? Miren que definitivamente, bueno, las materias primas se lleva casi todo el impacto, la producción no tanto. Entonces muchas veces nos pasa que nos centramos mucho solamente como en la producción, que es lo que nosotros como que controlamos directamente, pero no vemos como todo lo que tenemos en la cadena, ¿cierto? Entonces no vemos por materias primas, y miren que acá definitivamente las materias primas las tenemos que considerar en nuestra huella de agua, ¿cierto? Y las estrategias que planteemos también deberían estar enfocadas en materias primas, pues para este caso como de la producción de estas galletas. Puede que para otro sector, pues la producción sí tenga como un impacto mayor, pero eso es un poco también como la reflexión. No nos centremos solo en producción, porque a veces dicen, no, voy a hacer la huella de agua solo de la producción, y miren todo lo que estamos dejando por fuera. Entonces también como que esas estrategias, está muy bien todo lo que hagamos desde eficiencia de agua en nuestro proceso, pero también miremos en materias primas qué podemos hacer. Como les digo, que si el dato de actividad es muy alto, entonces mirar si puedo disminuir como eh, la cantidad de materia prima que consumo, o si la puedo traer de otro lugar, o si la puedo reemplazar por otra que tenga menor huella, ¿cierto? Y pues por último, el fin de vida del empaque, pues no tenía como un mayor impacto en todos los indicadores. Entonces pues puede ser que listo, yo gestione algo ahí, pero no va a ser como lo de mayor prioridad. Listo. Hasta ahí como lo que uno puede ir analizando de estos resultados de la huella de agua. ¿Sí? Perdón, acá tienen una pregunta. Entonces dice, me queda la duda si la desidificación está más relacionada por la emisión de contaminantes criterio, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otros, y no tanto por los gases de efecto invernadero.
La acidificación, bueno, ahí se me olvidó mencionar, gracias por decirlo, se me olvidó mencionar los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de azufre, por ejemplo, se disuelven y forman lo que es la lluvia ácida, pues, o pues ¿cómo es? H2, el ácido sulfúrico, y por eso también se afecta a la acidificación. Si se me había pasado a mencionar eso, muchas gracias por el aporte. Bueno. Entonces también por el tema de lluvias ácidas y por qué más. Por lluvias ácidas, por el CO2, pues que llega a convertirse en ácido carbónico, y por los NOx también puede pasar que cuando se disuelvan se conviertan en ácido nítrico. Ok, gracias. Esas tres sustancias que se derivan de la combustión, pues aportan como a la acidificación. Bueno, entonces el análisis de sensibilidad, bueno, les decía que la interpretación de resultados no se puede limitar solo como a lo que veo y ya, sino que pues también debemos tener en cuenta el análisis de sensibilidad para varias cosas. Entonces, primero, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Entonces, un análisis de sensibilidad investiga cómo la variación de la salida de un modelo numérico puede atribuirse a variaciones de sus factores de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un resultado, ¿cierto? Yo puedo hacer una variación en alguno de los parámetros, entonces puedo variar la cantidad de agua consumida, por ejemplo, diciendo que hice una mejora en eficiencia, y el análisis de sensibilidad, entonces lo que hago es, listo, varío esa cantidad, vuelvo a correr el modelo y comparo cómo me está dando este nuevo escenario versus el escenario base. Esa sería como una alternativa para evaluar, pues el análisis de sensibilidad nos puede servir como para evaluar estrategias de reducción, por ejemplo, pero también para evaluar la importancia de los supuestos que yo hice en el estudio o de las exclusiones, ¿sí? Porque puede ser que yo haya excluido una materia prima, un proceso, una actividad que resulta que sea la de mayor aporte o que tenga un aporte muy significativo en mi huella de agua. Entonces ahí ya el resultado que yo estoy dando tiene pues como un valor que no es como tan coherente con mi actividad. Esto, pues digamos que, ¿qué pasa si yo me doy cuenta de eso? Ah, no, pues tendría yo que devolverme a revisar los límites o el alcance que le estoy dando, a ver si debo ajustar el alcance o si debo buscar la manera de incluir esa actividad que estaba dejando por fuera. ¿Cómo hago yo ese análisis para ya pasar al ejemplo? Entonces, primero voy a identificar la variable que voy a analizar. ¿Listo? La idea es que para que ese análisis de sensibilidad me pueda dar resultados claros, la idea es que yo elija una variable, pues puede que yo tenga 5 variables que quiera analizar, pero debo analizar una variable a la vez, ¿cierto? Para poder concluir cómo son los cambios en los resultados para cada variable, y no que no todo se me mezcle ahí y no sepa los resultados se deben a cuál de todas las variables. Entonces, primero, identifico la variable que voy a analizar. Segundo, recopilo información para el escenario donde voy a cambiar dicha variable. Entonces, que lo que les decía, si voy a cambiar el consumo de agua porque puedo gestionar una eficiencia en el proceso, entonces yo debo recopilar o calcular cuál sería ese nuevo consumo de agua después de que haga esa estrategia de eficiencia. Después realizo el cálculo de la huella de agua cambiando únicamente los datos de entrada de esa variable. Y después, cuando ya tengo mi nuevo resultado, comparo esos resultados como de ese escenario modificado versus los resultados del escenario base, que el escenario base es ese escenario en el que no hice ningún cambio. Y por último, ya concluyo sobre esa variable. Listo. Vamos a ver el ejemplo eh, para que ya ahí como que nos quede más claro. Entonces, en este ejemplo de la producción de galletas, no sé si recuerdan, teníamos también una materia prima que era el huevo, ¿cierto? Pero el huevo lo habíamos dejado por fuera del estudio porque no teníamos información de los factores de caracterización del huevo, ¿cierto? Entonces fue como la razón para este caso era que no teníamos esos factores de caracterización. Pero si
si nos ponemos a ver aquí, el huevo es el 5% de la formulación de este producto. Cuando uno empieza a hacer exclusiones, por ejemplo, las materias primas, uno, pues por lo general, debería incluir todas las materias primas que me sumen más del 99% del impacto. Entonces aquí no estoy cumpliendo con ese criterio, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ya ahí tendría como una limitación de que no estoy incluyendo o no estoy cumpliendo como con ese criterio de corte. Entonces, ¿qué podemos hacer acá para analizar si en realidad incluir el huevo puede ser significativo o no en la huella de agua? Entonces, como la razón que teníamos era que no había información en la base de datos, entonces ahí podemos buscar información secundaria de la producción de huevos para ver cuáles son sus impactos en los diferentes indicadores de la huella de agua. Entonces acá en esta otra hoja de Excel, por acá igual les dejo como las fuentes de la información. Para el huevo, entonces en esos artículos, en un artículo y en una declaración ambiental de producto, entonces encontré que estos son los factores de caracterización para esa producción de huevos. Esto está por kilogramo de huevo, como lo vemos acá, cada dato está por kilogramo de huevo, y los cálculos los hacemos exactamente igual a como lo teníamos en la hoja anterior. Entonces, todo esto está igual, excepto por la columna de huevo. O sea, todos estos resultados son iguales, pero ya en la columna de huevo, que aquí estaba en ceros, ¿cierto? Acá estaba vacío, entonces ya aquí tenemos un resultado porque ya tenemos el factor de caracterización que está por kilogramo de huevo y aquí multiplicado por la cantidad de huevo que se utiliza para hacer las galletas. Entonces acá tenemos unos nuevos resultados para 1 kilogramo de galleta, incluyendo el huevo. Estos serían los resultados de la evaluación de esa huella de agua. Entonces, ¿qué haríamos acá? Entonces, ya tenemos el escenario base, que es este, escenario inicial, le voy a poner escenario base, y el escenario modificado, pongámosle así, modificado. Entonces, ¿ya yo qué haría? Necesitaría coger estos resultados de la huella con el huevo y tener los resultados de la huella del escenario base y revisar cómo cambian esos resultados. Entonces voy a poner acá una que sea comparación. Entonces el escenario base. Voy a llamar las celdas mejor para que por si de pronto hacemos como algún ajuste después, ahí nos quede. Y tenemos estos indicadores. Este es el de escasez. Y esto. Este es el escenario base. Y en el escenario modificado, con el huevo, modificado que es con el huevo, entonces tenemos estos otros resultados. Listo. Bueno, entonces, ¿qué haríamos acá? Ya lo único que tengo que hacer es comparar los resultados, ambos resultados, a ver, calcular como un porcentaje de variación, ¿cierto? Sería el inicial menos el modificado sobre el inicial en porcentaje. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, bueno, ya les pongo acá para que les quede bien. Porcentaje de variación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que si lo miro por escasez de agua, el resultado, no, perdón, no, sí. Sí, es que en escasez de agua aporta muy poquito. Si vemos por escasez de agua, la variación es mínima. Entonces, si yo estuviera evaluando solo escasez de agua, puedo excluir el huevo sin problema, ¿cierto? Listo.
Si lo miro por eutrofización de agua dulce, ya es como un 4%, igual sigue siendo bajito. Entonces yo, pues, criterio como de, pues no hay como, la norma no dice como, a partir de qué porcentaje se considera significativo o no. No, pues uno puede como poner ese porcentaje, pero obviamente que sea un porcentaje como razonable, ¿cierto? No puede decir ahí el 50%, pues que el 50% es como una probabilidad muy alta de tener como un error. Entonces, yo pensaría que hasta un 10% podría ser como un dato que uno diga podría pasar. Entonces, para eutrofización de agua dulce, si estoy evaluando solo este, yo digo, pues bueno, o sea, solo es un 4%, está bien. Pero ya si veo eutrofización marina o si veo acidificación ya, pues casi un 40%, un 32%, ya es, pues para mí es un resultado, ya una variación importante. Entonces, como estamos haciendo una huella de agua integral, ¿qué me está diciendo esto? No, pues el huevo no lo debería excluir, ¿cierto? No debería excluirlo. Entonces, más bien, como ya tengo igual la información para calcular esos impactos del huevo, entonces, pues incluyámoslo, ¿cierto? Entonces, ya en este otro escenario, con los huevos, podemos volver a analizar ya. ¿Qué pasaría acá? Yo ya podría decir, no, venga, entonces voy a modificar todos mis resultados y ya en la evaluación, en el reporte, ya reporto todos los resultados, incluyendo el huevo. Y en el informe digo, vea, se hizo un análisis de sensibilidad y se identificó que el huevo era importante, entonces se va a incluir con esta información secundaria que aunque de pronto no es como, pues que no tenga como tanta calidad como lo tiene la base de datos de Coinvent, pues sirve como para tener un estimado y por eso lo vamos a incluir, ¿cierto? O sea, todo, digamos que es válido, pero pues hay que justificarlo. Y ya, si venimos a ver los resultados, pues efectivamente para estos dos indicadores, para eutrofización y para acidificación, pues ya vemos que el huevo tiene un impacto importante. Puede ser, ¿por qué para eutrofización marina que tiene nitrógeno? Puede ser por la gestión de residuos, pues por los excrementos de las gallinas, por ejemplo, ¿cierto? Porque en la producción de huevo, pues se va a tener en cuenta toda la cadena. Entonces puede ser que por esos compuestos nitrogenados que tienen los excrementos, pues tengamos como un impacto importante acá. Y lo mismo para la acidificación, que eso termine disolviéndose y acidificando como las fuentes de agua. Entonces, en conclusión, este análisis de sensibilidad nos determinó que el huevo no lo puedo excluir y que debo de pronto hacer como un ajuste en esos límites que tenía para incluirlo. También puede pasar, como lo veíamos acá, que yo solamente esté evaluando escasez de agua porque ese es el análisis o el objetivo de mi estudio, solo evaluar escasez de agua, y que acá yo ya diga, no, pues puedo excluir el huevo y más bien después gestiono como una mejor información para estimar los impactos y también es válido, ¿cierto? O sea, si el análisis de sensibilidad me da que esa variable que elegí no es significativa, pues podría excluirlo como sin ningún problema. Digamos que todas las exclusiones que yo haga en el estudio, pues deberían estar como soportadas con el análisis de sensibilidad. No siempre tenemos información para hacer ese análisis. Pues, no sé, puede que yo esté excluyendo mm, un parámetro del vertimiento porque no lo he medido, ¿cierto? Pero entonces, si no lo he medido, entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer ese análisis de sensibilidad? Entonces, tratar como de encontrar una fuente de información secundaria para poder hacer ese análisis de sensibilidad y poder soportar esa exclusión. O sea, las exclusiones son válidas, pero deben estar soportadas en ese análisis de sensibilidad. También les decía que el análisis de sensibilidad se puede hacer por ejemplo, para plantear las estrategias de reducción. Yo podría decir, bueno, lo que les mencionaba al principio, o miremoslo acá desde este que ya está con el huevo. Yo podría decir, venga, es que resulta que la harina es la de mayor impacto casi, bueno, o la margarina, ¿cierto? La margarina tiene también un aporte importante en todo, entonces lo que les decía, yo puedo decir, bueno, la margarina en este momento es de canola, pero
resulta que puedo, pues si cambio a margarina de girasol, pues no hay como un cambio en las propiedades del producto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Buscar los factores para la margarina de girasol y evaluar cómo me darían los resultados haciendo ese cambio, ¿cierto? Entonces, si los resultados me varían como de manera importante, yo ya puedo empezar a decir, vea, pues obviamente, pues en este momento no, pues las empresas no están realizando como ajustes pues tan importantes en una formulación solo por el tema ambiental, pero eso puede ser, pues a futuro puede influir o puede ser como un criterio adicional para justificar como un cambio en el proceso. Entonces, en este caso, uno podría decir, bueno, voy a cambiar al tipo de margarina, evalúo cómo me dan los resultados con esta otra margarina y puede que me dé, no, si cambias a esta a margarina de girasol, los impactos suben. O puede que te dé que los impactos bajen, entonces ya ahí uno va como que tomando las decisiones, pero pues es muy útil para uno como que ir priorizando y ir definiendo como qué estrategias puede implementar, porque a veces dicen, no, cambiemos la materia prima y ya, pero resulta que puede pasar que la materia prima nueva pues tenga un mayor impacto. Entonces, digamos que eso también nos lo permite hacer como ese análisis de sensibilidad y ahí también nos va dando como una idea de la coherencia como del estudio y de los resultados que estoy obteniendo. Voy a volver entonces acá. Es como para concluir, los resultados de un análisis de sensibilidad pueden demostrar la necesidad de excluir del estudio las etapas del ciclo de vida o procesos si carecen de importancia, excluir entradas y salidas de proceso si carecen de importancia para el estudio, entonces etapas, no sé, o puede, pues por ejemplo, a volver un segundito, acá yo vi que el fin de vida no tiene un valor, pues como un aporte importante, entonces yo digo, pues podría ser solo el análisis hasta la puerta, pues no llegar hasta la tumba, que es el fin de vida, porque ese fin de vida no me está dando un aporte. O pues siempre hay que tener cuidado, aquí el empaque era plástico, entonces puede ser desde lo ambiental, si es más probable que se cambien los empaques por el tema ambiental. Puede ser que digan, ay, ¿qué pasa si las galletas no las empacamos en plástico, sino en cartón? Ahí ya también empieza a ser importante ese análisis. Sí, ¿qué pasa si cambio de plástico a cartón? ¿Suben o bajan los impactos? Toca revisar. Y el análisis puede también decirnos que debemos incluir procesos o entradas y salidas si son potencialmente importantes, como en el caso del huevo, que era pues como una entrada específica, deberíamos incluirlo. Bueno, no sé si hasta ahí haya alguna duda sobre el análisis de sensibilidad o ya pasamos a este. Listo, al parecer no. Entonces, bueno, en el reporte, en el informe, es un requisito también mencionar cuáles fueron las limitaciones del análisis. Vanessa, Como qué les pena, digo, discúlpame, sí, qué pena que es que no se me activaba el micrófono cuando preguntaste. No, es que dale. quería, a ver, con este tema de análisis de sensibilidad, Ujú, yo quería como preguntarte, o mejor dicho, confirmar, por ejemplo, situaciones que se presentan. Bueno, aquí estamos hablando de un primer cálculo de huella de agua, pero la idea pues es mantener ese ejercicio en el tiempo, como hacerlo año a año. ujú, Y puede suceder que posteriormente pues empiecen a implementar acciones, ya sea recirculación de agua o reducción de vertimientos o hasta el mismo cambio de algunas materias primas o insumos y entonces los análisis de sensibilidad pues digamos que pues empiezan a ver afectados porque si inicialmente yo tenía un cálculo y después pues en la medida que voy haciendo mejoras en la eficiencia operativa de manejo del agua o en el mismo proceso productivo pues la idea es que se vaya pues vaya cambiando, vaya mejorando los indicadores de huella de agua. ujú. Entonces es bueno tener como una línea base y mantener ese mismo análisis de sensibilidad y mantener esos, digamos, actividades, etapas o productos sistemáticamente en los cálculos siguientes
pues eso cómo se podría justificar a la hora de reportar y hacer una verificación. Listo. Bueno, la idea es que, ejemplo, yo realicé mi huella para el año 2023, ¿cierto? Esa huella de 2023 debería tener su análisis de sensibilidad, ¿cierto? Debería tener como ese análisis donde yo evalúe lo que excluí o evalúe, pues más que todo como las exclusiones podría ser, ¿cierto? De ahí ya, digamos, ya yo pasé a 2024. En 2024, ya lo que dices, el proceso cambió, ¿cierto? Porque cambiaron materias primas, porque cambió el consumo de agua, etcétera. Ya en 2024, el análisis de sensibilidad que yo haga no va a tomar como línea base para ese análisis de sensibilidad, no debe tomar 2023, ¿cierto? Sino que es 2024. Entonces, ejemplo, en 2024, le estoy ajustando como todas esas mejoras, ¿cierto? Pero resulta que también tengo nuevas exclusiones, ¿cierto? Entonces le hago el análisis de sensibilidad a esas nuevas exclusiones versus el total, pues, que tengo. O puede ser que yo haya tenido exclusiones en 2023 y deba revisarlas porque si la huella me baja, entonces ya puede que esos otros datos que yo había dejado por fuera porque no tenía o por cualquiera que sea la razón, puede que esos otros datos sí empiecen a ser significativos. Listo, o sea, lo que quiero decir es que cuando hablo de análisis de sensibilidad, mi escenario base es el resultado del año que estoy analizando, ¿cierto? Y el escenario modificado es el escenario con las exclusiones que yo tenga en ese año que estoy analizando. No sé si me hago entender o si sí respondí como a la pregunta. Sí, de acuerdo. Bueno, digamos que entiendo, mejor dicho, resumiendo, deberíamos hacer es un análisis de sensibilidad año por año. Si hay Ajá. aspectos que ya no se van a considerar, pues no vale la pena seguirlos manteniendo Ujú. dentro de ese análisis, pues porque van a entrar otras variables que antes seguramente no eran significativas. Entonces, Así es. seguramente aquí, si uno cambiara la margarina, pues seguramente por otra materia prima que al final no tuviera una eutrofización o como vimos una huella de degradación alta, pues entraría a reinar otro tipo de materia prima esa condición. Ujú. Entonces, seguramente Exactamente. ahí es importante. Ok, Así perfecto. es. Y el de la línea base, sí es bueno tener una línea base para comparar o no. Sí, sí, sí. La norma incluso dice que, pues que cuando ya no es tu primer análisis, sino que ya a partir del segundo año, por ejemplo, a partir del segundo análisis, debes reportar también como cuál fue tu resultado del año inicial, pues o del estudio inicial, y también ir comparando, también un poco como para tú, pues para ir demostrando que si has tenido de pronto una gestión que ha ido disminuyendo esa huella de agua. Bueno, entonces digamos que también en la interpretación de resultados debemos decir cuáles fueron las limitaciones del análisis. Como les decía, no siempre vamos a tener toda la información disponible o no siempre vamos a poder calcular todo lo que queremos calcular, pero entonces debemos dejar claro en el informe, porque es requisito del informe, debemos decir cuáles fueron esas limitaciones que tuvimos y pues ya internamente mirar cómo podemos hacer para ir superando esas limitaciones. Entonces, ¿qué tipos de limitaciones pueden ser? No significa que siempre las vamos a tener, sino como lo que puede pasar. Limitaciones asociadas con el establecimiento de una unidad funcional. No sé, puede que yo tenga muchos productos y que yo esté haciendo una huella de agua organizacional, ¿cierto? Entonces, ahí en la unidad funcional, pues no tiene sentido hacerlo, pues no sé, puede que yo en mi empresa produzca galletas, barquillos, pasteles, de todo, y yo haga una huella de agua organizacional para toda la empresa, quiere decir que la voy a hacer por todo lo que produjo durante un año específico y ahí no tendría, pues puede que yo lo relacione con los kilogramos producidos, pero puede que cada producto tenga su aporte diferente en la huella de agua. Entonces, una limitación ahí podría ser como relacionar esos resultados que obtuve por cada kilogramo que produje. Puede ser. Entonces, ahí como podría yo gestionar, no puede ser que entonces ya la huella de agua organizacional no tenga tanto sentido, sino que yo debería hacer es una huella de agua por cada producto, pues o por cada referencia.
puede pasar. Desarrollo limitado de los modelos de caracterización, pues digamos que de pronto no haya como suficiente información en los inventarios, pues o como en los factores de caracterización para yo hacer mi huella, pues hay sectores demasiado específicos que de pronto no están tan estudiados y que no tienen tantos factores disponibles, entonces eso puede ser una limitación. Limitaciones en el análisis del inventario, entonces digamos que la calidad de los datos no sea la mejor, entonces pues puede que yo para un escenario, para un primer análisis esté bien trabajar con datos de pronto con no tan buena calidad, pero la idea es que más adelante yo pueda refinar esa calidad de los datos. Limitaciones en la disponibilidad de datos representativos y apropiados del inventario para cada categoría de impacto, entonces también va muy ligado como a esta de los modelos de caracterización, que de pronto pues no hayan como factores disponibles como para esa actividad específica. O limitaciones en cuanto a los límites del sistema, que de pronto no esté abarcando todos los procesos o que no esté abarcando todas las entradas y salidas, pues por brechas en los datos, por las oposiciones. Entonces, todas las limitaciones que yo encuentre por disponibilidad de la información, por disponibilidad de los factores, por los límites del sistema, etcétera, las debo reportar en el informe. Y el análisis de incertidumbre también es como un requisito ahí en la interpretación de resultados. La norma dice que se debe hacer una estimación cualitativa o cuantitativa de la incertidumbre. Ay, no sé, acá no sé, no sé cómo quitar esto. La evaluación de la incertidumbre, digamos que, bueno, primero definamos qué es la incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre em, es como bueno, definición textual, falta de certidumbre, ¿cierto? Pero es como la falta como de confianza o de un valor exacto, por así decirlo, del resultado, ¿cierto? Aquí tengo una definición, una estimación unida al resultado de un estudio que caracteriza el intervalo de los valores dentro de los cuales se afirma que está el valor verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general, cuando tenemos la incertidumbre, pues si lo vemos como, me parece más fácil explicarlo como con un equipo de medición o como cuando uno hace una calibración, ¿cierto? ¿Qué le dicen a uno, por ejemplo, en los resultados de caracterización de aguas? ¿Qué le dicen a uno? Ah, el valor de la DQO es 38 miligramos por litro, más o menos 3. ¿Cierto? Ese más o menos 3 es la incertidumbre de ese dato, ¿cierto? Que vendría a ser como esta definición, un intervalo dentro de los cuales ese está el valor. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que la medición me dio 38, pero que puede estar más 3, o sea, por arriba puede estar en 41 o por abajo puede estar en 35. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque los diferentes factores que afectan ese resultado pues tienen un margen de error. Entonces, para la medición de la DQO, entonces tenemos que hay incertidumbre por la persona que toma la muestra, por la persona que hace la medición, por el equipo donde se hace la medición, por el analito que se utiliza, bueno, ya mencioné el equipo. Hay muchos factores que afectan ese valor, por eso el laboratorio no te puede decir que es 38 exactamente, no es 38 más o menos 3 en ese rango se mueve. Lo mismo pasa con el resultado de la huella de agua. Cuando tenemos un resultado, pues digamos que es una estimación que tenemos que viene de muchísimos supuestos, que viene con factores estimados, ¿cierto? Entonces, obviamente ese valor, si a mí la huella de agua me da 100, no quiere decir que es 100 exacto, no. Puede ser 100 más o menos 10 o 100 más o menos 20, ¿cierto? Dependiendo como también de la calidad del dato que tenga. Por eso, pues se debe reportar, dice que puede ser cualitativa o cuantitativa. Acá yo les dejo como los ejemplos o las herramientas que de pronto podrían utilizar para hacer ese análisis de incertidumbre. La cualitativa, pues dicen que se llama la matriz de Pedigree, dicen que es como semi-cuantitativa o que es una metodología cualitativa que se convierte en cuantitativa. ¿Por qué? Cuando a mí me dicen cualitativa, es como
que yo defina unos criterios y que yo diga si es alto, medio, bajo y ya. Y que yo, pues, a partir de esos criterios simplemente diga, la incertidumbre de este dato es alta o la incertidumbre es baja, ¿cierto? Pues obviamente tendré que documentar esos criterios y justificarlas. Pero pues a la luz de una verificación me parece más complejo justificar una incertidumbre, un cálculo cualitativo. Entonces, hay una herramienta que se llama la matriz de Pedigree. Esto lo tomé del GHG, porque para alcance 3 hay que calcular la incertidumbre. Entonces, esa matriz de Pedigree, digamos que combina las dos cosas. Entonces, pues tú calificas como de manera cualitativa los datos y la matriz de Pedigree te da como unos números, unos valores para que tú asignes, si calificaste que el dato es muy bueno, entonces asignale un valor de 1. O si calificaste que el dato es pobre, asignalo el valor de 1.5. Y ya él a partir de, pues como de las fórmulas matemáticas detrás de esa incertidumbre, te da un valor cuantitativo. Por eso yo diría que es semi-cuantitativa, porque pues al fin y al cabo estás poniendo de por medio un valor, pues o como un criterio cualitativo, porque tú mismo estás diciendo que es alto, medio, bajo. ¿En qué consiste esa matriz? Entonces, uno debe calificar los factores de emisión, o perdón, los factores de caracterización y los datos de actividad. Entonces, hay como unos criterios donde tú puedes decir, si el dato de actividad, pues debes calificar todo esto, la precisión del dato, la completitud del dato, la representatividad temporal, geográfica y tecnológica. Entonces, pues hay como unos criterios donde tú puedes decir, ¿cuándo se considera que el dato es preciso? Pues que tiene muy buena precisión. No sé, cuando tiene la estimación o cuando el dato es de, no sé, de 12 meses o de 2 años. Es bueno cuando el dato es de 6 meses, o es malo cuando el dato es de un solo mes, o es pobre cuando el dato es de un día, o cuando tuviste que estimar el dato, ¿cierto? Entonces uno va calificando cada uno, pues acá no les traigo la fórmula porque nos quedaríamos pues casi que toda una clase explicando la incertidumbre, pero la idea pues es que uno califica cada dato de actividad y cada factor de caracterización y al final en esa matriz pues con estos valores que le da a cada calificación que uno da, se aplican como las fórmulas y ya él te dice cuál sería como ese rango en el que está tu valor. ¿Qué pasa? Hacer esto para gases de efecto invernadero, pues es relativamente sencillo porque estás evaluando casi que un solo indicador que es cambio climático, pero hacerlo para huella de agua, tocaría hacerlo para cada categoría de impacto, con cada indicador, perdón, con cada dato de actividad y cada factor de caracterización. Entonces, es un trabajo extenso. Y hay otro método cuantitativo que es como de los más utilizados en ciclo de vida y pues aplica obviamente para la huella de agua, es la simulación de Monte Carlo. Esta simulación lo que hace es que uno, pues por ejemplo, si no estoy mal, CIMAPRO, el software CIMAPRO, hace eso, o sea, de una vez te deja calcular la incertidumbre y pues internamente lo hace con simulación de Monte Carlo. Pero pues en sí, ¿en qué consiste esa simulación? En que uno le dice, pues como uno especifica cuál es la incertidumbre de los factores de caracterización y de los datos que tiene, y él hace como unas iteraciones, ¿cierto? Digamos como que, no sé, 10.000 veces le va dando como valores a los datos de actividad y a esos factores de caracterización, dependiendo como de esa incertidumbre que tienen asociados. Y después de hacer todas esas iteraciones, saca como una curva como esta, pues como un histograma como este, donde te dice como cuál es la distribución de esos datos. Después de hacer todas esas iteraciones y como de lo que hace es como tratar de estimar como todos los valores posibles de tu huella según la incertidumbre que tienes para cada factor y para cada dato de actividad y te saca como cuál sería la distribución de los datos y ya uno dependiendo de, por ejemplo, esto sale como una distribución normal, dependiendo como de qué tanto se acerquen esos datos a la media que está por acá, ya uno podría decir como cuál es la incertidumbre de ese dato. Como les digo, pues esto detrás trae un montón de fórmulas y un montón de sustento técnico, pero pues la idea es que se lleven como estas dos herramientas que podrían utilizar para hacer el análisis de incertidumbre. Bueno,
Ya vamos finalizando, nos falta solamente como esto lo que es la estructura de elaboración del informe y por último, como en qué consiste la revisión crítica. Digamos que la idea para hacer el informe es tener como a un lado la norma y a un lado el informe e ir chequeando como todo, ¿cierto? Porque en la verificación muchas veces vemos que, pues, que nos piden como exactamente pues como la información como lo dice la norma, que si la norma dice, habla de un término que es datos que faltan, entonces que uno mencione en su informe los datos que faltan, ¿cierto? O sea, a veces esas verificaciones son como muy literales de lo que diga la norma, porque obviamente es como el criterio de auditoría. Entonces, pues acá traigo como un resumen de lo que debe llevar el informe. Pero como les digo, es mejor tener como la norma e ir chequeando punto por punto que sí tengamos eso en nuestro reporte. Entonces, bueno, dice que el informe debe seguir los requisitos pues de la norma 14.046 y pues no es otra cosa que dejar plasmado todo lo que tuvimos en cuenta en hacer nuestra huella de agua. Recordemos que las etapas son objetivo y alcance, inventario de la huella de agua, evaluación de impactos e interpretación. Entonces, esos 4 puntos los debo abordar en el informe con cada detalle. Entonces, en objetivo, bueno, primero decir quién hace el estudio, la fecha, una declaración de que se realiza según la norma, decir el objetivo del estudio, que recordemos que para definir el objetivo es por qué se realiza el estudio, para qué, el público previsto, bueno, o sea, todo lo que fuimos definiendo en cada etapa lo debemos plasmar en el informe. El alcance del estudio, entonces, cuál es la unidad funcional, los límites del sistema, que los datos, si tengo datos primarios, secundarios, de dónde los tomé, los criterios de corte, las suposiciones que haga, las exclusiones, o sea, todo lo que la norma nos pide en definición de alcance, pues lo debo plasmar ahí en el informe. En el análisis del inventario, entonces debo decir cuál fue el procedimiento para recopilar los datos, quién me suministró esa información, qué se hizo con esa información, si se hicieron cálculos, si se procesó algo como tal para llegar a los datos del inventario. Descripción de procesos unitarios, pues también como descripción diciendo como cómo se relacionan de pronto también como con la huella de agua. Entonces, qué procesos tuvimos en cuenta, eh, las fuentes de los datos, de dónde se tomó la información. Por lo general, uno puede hacer como una tablita donde diga cada dato de actividad que tomó, entonces dice como el dato de actividad, no sé, puede ser el responsable de ese dato, pues como el área responsable del dato, el de dónde se tomó, puede que sea, no sé, de SAP o de facturas o de un certificado, ¿cierto? Decir de dónde se tomó. O si fue información secundaria, pues de dónde viene ese dato. Tener como esa tablita porque nos va a servir para el informe, pero también para cuando se vuelva a hacer el estudio, pues puede que no estén las mismas personas, pero entonces que la persona que tome que vea esa tabla, pues sepa a quién pedirle la información y que se haga como con esa misma fuente de información. O si voy a cambiar la fuente, que sea porque es una fuente que me da mejor calidad del dato. Procedimientos de cálculo, entonces, si tuve que hacer algún cálculo para el dato del inventario, entonces, por ejemplo, que el consumo de energía eléctrica no tenía el consumo pues por facturas, sino que tenía la potencia de los equipos y las horas de funcionamiento. Entonces, si tuve que calcular el consumo a partir de la potencia, entonces, ¿cuál fue el cálculo que hice? ¿Sí? Validación de datos, entonces, pues uno debe tratar como de validar que los balances cuadren, o sea, que el balance de masa y energía pues sea coherente, ¿cierto? Que si a un proceso le están entrando, no sé, 100 kilogramos de harina, pues que no le salgan, no sé, 1.000 toneladas del producto, pues digamos que si la suma de las entradas me da 100, pues las salidas no me puede dar 1.000, ¿cierto? No hay coherencia en los datos. Entonces, hacer como validación de los datos, el análisis de sensibilidad cuando tengamos como alguna exclusión, algún supuesto, procedimientos de asignación, eso lo veíamos en el módulo donde se habló del objetivo y alcance,
en los procedimientos de asignación, cuando de pronto para fabricar un producto tengo subproductos, entonces cómo asigno los impactos entre un producto u otro. También el inventario de la línea base, esto aplica cuando pues el informe que estoy haciendo ya no es como el inicial, del primer año o del primer estudio que hice, sino que ya es otro informe, entonces debo tener acá el inventario de la línea base, un poco también para poder validar como esos datos de actividad, cómo cambiar. Evaluación de impactos, entonces en esa parte de evaluación de impactos debo hablar de los procedimientos de cálculo, cómo hice para calcular cada uno de esos indicadores, o si fue con un software específico, entonces pues también cómo explicar eso. Em, Esos impactos también, pues ver que tengan relación con los objetivos del estudio, o sea, y va muy ligado con el punto siguiente, que es las categorías de impactos seleccionadas. Entonces, bueno, validar que esos impactos pues sean coherentes con los resultados del inventario, y también debo describir qué categorías de impacto estoy seleccionando y pues y cómo justificar eso con base en los objetivos del estudio. Y también evaluar la incertidumbre, ya sea, como les decía, cualitativa o cuantitativa. Y bueno, seguido de la evaluación de impactos, la interpretación, que es todo lo que vimos hoy. Entonces, los resultados, hacer el análisis de resultados, qué significa que me haya dado X valor en la eutrofización, bueno, hacer como toda la explicación de ese análisis, decir las limitaciones del estudio, hacer la evaluación de la calidad de los datos, que puede ser pues también con el análisis de sensibilidad o con la incertidumbre, o puedo también tener, pues por lo general uno incluye como una tablita donde diga como que los datos cumplen como con esos criterios de calidad. Y cuando aplique, o sea, cuando el informe lleve revisión crítica, pues se debe incluir como quién hace la revisión crítica, si hay como un informe, un reporte de esa revisión crítica, entonces agregarlo ahí. Esto es como a nivel general lo que lleva el informe, que en sí es como la recopilación de lo que hemos visto en estos 4 módulos. Em, y ya por último, la verificación y revisión crítica. Entonces, bueno, la revisión crítica es un proceso para asegurar la coherencia de los resultados que estoy teniendo, ¿cierto? Para revisar que varias cosas. Primero, que los datos que utilicé son los datos apropiados, ¿cierto? Que los resultados que obtuve también pues están bien calculados, que los factores que utilicé también pues son coherentes como con el límite temporal, con el límite geográfico, y que se cumple con todos los criterios de la norma, pues para tanto la de huella de agua como la de ciclo de vida, que pues huella de agua está basada en la norma de ciclo de vida. Entonces, digamos que esa revisión crítica nos puede ayudar pues para demostrar pues que ese estudio está bien hecho, pues yo lo diría así, como que estás cumpliendo con todos los requisitos de la norma, pues para no dar, digamos, que simplemente una declaración de, hice la huella y esto me dio, no. La norma dice que cuando la huella de agua está, pues se va a informar a terceras partes, se debe hacer verificación o revisión crítica, y también dice que cuando se va a hacer como una comparación entre productos, por ejemplo, sí o sí debe haber una revisión crítica. Listo, pues obviamente cuando yo hago una comparación, pues digamos que el estudio tiene como un poquito más de, ¿cómo decirlo? Como de seriedad, pues no sé si de seriedad sea la palabra apropiada, como pues, o sea, si yo voy a comparar algo, no puedo pues hacer como una autodeclaración, no, pues yo tendría que alguien valide que eso que yo estoy diciendo pues sí tiene sentido, ¿cierto? Y más cuando son comparaciones de pronto, no sé, mi producto versus el producto de la competencia, o mi producto, no sé, en este momento que estamos tanto con la ley de plásticos de un solo uso, el producto plástico versus el sustituto, o sea, ahí que yo tengo como que ese estudio está comparando dos productos y que implica una decisión importante
tanto para la empresa como para los grupos de interés, entonces pues ahí debo tener como ese respaldo de la revisión crítica. ¿En qué consiste? Vanessa, Sí. acá tienen una pregunta. Ujú. Dice, ¿existe alguna especificación sobre las calificaciones que debe tener la instancia o persona que hace la revisión crítica? Sí, voy a pasar acá para responder la pregunta. Em, pues digamos que la norma no es así como tan, pues como que tenga un montón de criterios, pues, o sea, dice como que la persona debe ser competente, ¿cierto? Debe ser competente como para esa revisión. Acá tenemos como esos requisitos, pues, de esos verificadores o de los que hacen la revisión crítica, digamos que, pues, se resumen como en estos tres, ¿cierto? Capacidades, entonces como que la persona que lo realice sepa de lo que es pues, el análisis de ciclo de vida y la huella de agua, ¿cierto? O sea, que lo sepa desde la parte pues técnica de que es, ¿cierto? Y que tenga experiencia como en ese tema. En el sector, pues lo ideal es que la persona tenga experiencia en el sector, ¿cierto? Que si yo solo he trabajado en alimentos y me ponen a verificar una huella, no sé, del sector energía, pues puede que yo no identifique como muchas cosas de ese sector porque no lo conozco. Entonces, aquí, pues que la persona tenga experiencia en el sector y que la persona, pues sepa de evaluación de conformidad, ¿cierto? O sea, que la persona sepa de temas de auditoría, o sea, pues como les digo, no es que la norma diga específicamente que son 2 años o tantas horas de auditoría o tantos años de experiencia en tal sector, no lo dice así, pero sí, pues que uno debería como evaluar, pues o que garantizar que se cumplan como estos requisitos. ¿Quién puede hacer una revisión crítica? Entonces, pues si hablamos de revisión crítica, pues digamos que no hay como, bueno, puede que sí, no hay como un ente, pues como que sea universal para todos los revisores críticos y que los certifique o que los acredite como revisores críticos, no. Pero digamos que desde las declaraciones ambientales de producto, como esas declaraciones deben llevar revisión crítica, los portales donde uno publica esas declaraciones, pues tienen como sus requisitos para los revisores críticos y pues no cualquiera puede ser revisor crítico para publicar en esos portales, ¿cierto? Entonces ellos ya tienen como un listado de personas como que cumplen con los requisitos y pues que están afiliadas para hacer esa revisión crítica, pero yo también podría contratar un revisor crítico el que yo quiera, ¿cierto? No tiene que estar como avalado por nadie, por así decirlo, pues simplemente como que cumpla como con estos criterios que les digo acá. Eso para la revisión crítica. Cuando ya hablamos de verificación, pues digamos que la revisión crítica, como les digo, es pues la persona que cumpla, ¿cierto? Y lo que te van a entregar después de una revisión crítica es como un informe donde te van a decir, vea, cumple, no cumple, pues estás bien, estás mal. En la verificación, ya la verificación se hace es con entes que estén acreditados para hacer verificación, ¿cierto? Ejemplo, en Colombia, Icontec, ¿cierto? Icontec o SGS, bueno, esos entes ya tienen la acreditación para hacer verificaciones de ciclo de vida o de huella de agua. Y en esa verificación, pues lo mismo, te van a revisar que cumples pues los datos de actividad, los factores que usaste, que cumple con la norma, pero ya la diferencia es que en esa verificación, pues sí te van a dar como un sello, un certificado, donde dice la empresa tal y tal, evaluó su huella de agua y esto le dio. Entonces, pues digamos que si es por temas reputacionales y así, pues uno se va más como con la verificación, ¿cierto? Y si es para hacer la comparación con productos, con otros productos, pues tendría uno que irse más, es por la revisión crítica, porque pues la norma habla es de revisión crítica. Entonces, pues dependiendo como de lo que uno quiera para su huella, pues si simplemente quieres como comunicar, contar que lo hizo y todo, pues la verificación podría ser una buena opción porque vas a tener como ese sello, pues, y pues el sello es como ese respaldo de que está ok. O ya si voy a hacer una comparación, pues sí o sí debo hacer es revisión crítica.
Bueno, no sé aquí de pronto qué se me pasó. Bueno, los pasos para hacer la revisión crítica es que, bueno, primero como contacto con la persona, pues o el grupo de expertos que va a hacer la revisión. Ah, bueno, se me olvidaba mencionar algo, y es que cuando se va a hacer comparaciones, la norma dice que debe ser por un panel de expertos, o sea, no lo puede hacer un solo revisor, sino que debe ser un panel de expertos de 3 revisores. Y los 3 pues deben llegar al acuerdo de que cumple como con todo, ¿cierto? Entonces, bueno, se contacta como al revisor o a los revisores, se les manda como una información preliminar, y ya después en la verificación, pues ahí, bueno, se determina cuál es el equipo de trabajo, se le envía a los revisores el informe. En algunos casos, las revisiones críticas se manejan como, pues, como auditoría, pues, presencial o virtual, ¿cierto? Como sincrónica. En otros casos de esas revisiones es como que tú mandas el informe, ellos lo revisan y te mandan como un cuadro de diálogos, como unas no conformidades, y tú debes solucionarlas y responderles como en ese cuadro, cómo la solucionaste, y entonces ya respondes cómo la solucionaste, ellos te devuelven como, pues, como si no, vuelves a responder y hasta ahí, ¿cierto? Y ya después la decisión es que ese panel o si fue una sola persona, pues ya toma la decisión y dice como cumple como con todos los criterios y es conforme, o también puede decir no cumple, ¿cierto? Para esa revisión crítica. Y ya para la verificación, pues los pasos, pues es como solicitas pues como la propuesta económica, también envías una información como base para que ellos calculen tiempos y determinen quién va a ser el auditor. Bueno, ya después se hacen la auditoría, esa auditoría sí es sincrónica, pues ya sea virtual o presencial, te hacen la auditoría, sacan pues como un reporte, puede que hayan no conformidades, si hay no conformidades entonces las deben resolver, y ya después eso lo pasan como a un revisor técnico que va pues como a mirarlo ya de escritorio, o sea, mira el informe, mira que todo esté coherente y da como el último check, y ya cuando termines eso te dan el certificado de verificación pues como con todo. Esos pues como los dos tipos de verificaciones que podría haber, revisión crítica o verificación como tal con ente acreditado. Bueno, no sé si quede claro como todo esto de verificación o si haya preguntas con cualquier otro tema, porque pues ya hasta aquí llegaba la clase de módulo 5. ¿Me escuchas? Hola, sí te escucho. Ah, bueno. No, te quería preguntar, básicamente también es algo respecto no al Excel, sino a, digamos, un informe donde podamos ir llevando cada uno de los pasos y de los criterios que hay que tener en cuenta. No sé si tengan algo, pues que con el anterior docente habíamos hablado del tema, pero no sé si lo van a compartir o qué, pues como un borrador para ir haciendo el informe. Esteban, sí, de hecho, pues ahí qué pena interrumpirte, Vanessa, pero creo que ese tema. Cada una de las empresas que están haciendo la medición de huella de agua, pues que son todos los que estamos acá, pues van a tener el informe que se va a desarrollar con cada una. De hecho, es importante que en algunos puntos pues nos tienen que ayudar porque ustedes son los mejores que conocieron cómo sacaron los datos, digamos como la descripción de la empresa, el contexto y todo esto. Entonces, sí, hay una plantilla y ya pues esa plantilla la puedes utilizar pues para si quieres hacer otra medición de huella de agua y demás. Ah, listo, no, perfecto. Gracias a ti, Un gracias. gusto. Bueno, si no hay más dudas, entonces pues muchas gracias por su tiempo, gracias a Vanessa por toda la explicación. Les estaremos mandando también el archivo de las galletas para que puedan comprobar daticos, información de las fórmulas y demás. Y bueno, un placer.